que corresponde, que no es la primera del turno, el primer turno, y de acuerdo a mis anotaciones, nosotros quedamos para el martes 27 a partir de las 5 de la tarde y el martes 3 de junio, martes 27 de mayo y a las 5 de la tarde, a las 17 horas, y el martes 3 a las 17 horas de junio. ¿Está bien? Ese era así. Ahora, solamente el tema es que creo que hay que anotarse no en la primera mesa porque eso es pronto, entonces queda las notas se pasarán para la segunda mesa. Lo más importante es que nosotros nos pongamos de acuerdo y podamos reunirnos y lo hagamos así de manera colectiva. Eh, bueno, eso con respecto a la cuestión del examen y los trabajos. La cuestión de los trabajos, a ver, a ver si repaso lo que me habían dicho la otra vez, a ver si sigue las ideas. David me había pasado a hacer un poco el tema del profetismo, ¿no? El movimiento profético. ¿Estamos de Sí, acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con sí, 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 eso? sí, sí. Está bien. Sandra, sobre Oseas, un trabajo sobre Oseas. Perfecto. Muy bien. Claudia había dicho algo sobre Jeremías, ¿no? Bien, seguimos. Mariela sobre Jonás. Sí, profe. Estamos de acuerdo. Y David Cáliz no está, que había dicho algo sobre Jeremías. Bueno, de los que no dijeron nada, ¿tienen han pensado algún tema? Así yo voy tomando nota. Abel o Profesor, Felipe. Sí. sí, yo vi la clase grabada y bueno, había pensado una introducción al profetismo y después eh, indagar o buscar acerca de Habacuc. Ajá, muy bien. Excelente, Carlos, muy bien. Recuerden siempre que una parte, así, además un poco el desarrollo y la estructura del trabajo y las cuestiones formales así de citas y de autores y qué sé yo, siempre es importante, no, o sea, o al final o en conclusión, buscar las formas de, digamos, de actualización o de relecturas desde nuestro lugar y contexto que me parece siempre importante que lo hagamos, ¿no? ¿Hay alguna otra idea? Creo que quedaría, no sé, Felipe o Abel. Sí, Sí, profesor, yo me estoy poniendo al día y entiendo, bueno, hay que escoger un profeta para el examen, ¿no es cierto? sí, para el Sí, trabajo monográfico, sí. una Eh, investigación monográfica. la verdad que me interesaría bastante, o sea, tengo que ver bien ahí, pero podría ser Amós. Muy bien, bueno, muy bien. Uf, Excelente. Eh, muy bien. Abel. no, ya había buscado Seda, ya lo hace alguien. Después digo, bueno, voy a ir por Amor, porque Tablero también ya lo hace alguien, así que tengo medio cercado las elecciones. No, no, no hay Sí, problema porque sería mucha casualidad que hagan el mismo trabajo, el mismo enfoque, el mismo... seguro, sí. Yo Porque- decía, no sé si como clave hermenéutica, pero sí el conocimiento de Dios, que es un aspecto que en Osías está presente Sí, muy como bien. elemento Ujú, distintivo en el sentido de el descarrilamiento de todo lo que tiene que ver con el orden social y político en ese momento, que hay un desprendimiento de lo que el Dios de Israel aún dice con cuerdas humanas te traje, con cuerdas de amor, pero ese desconocimiento impide que el pueblo de Israel siga realizando de la manera que quiere Dios su relación ujú, con él y esta confusión de, es decir, las alianzas, al haber un desconocimiento de Dios, las alianzas no solamente son políticas, sino que tienen que ver con una transigencia en lo religioso, y ujú. eso también influye Está en bien, esa crítica que el profeta hace. Ese era mi pensamiento con respecto está a... bien. Está bien, Abel. Puedes hacer eso. Esa Em, línea, sí. Y después traspolarlo a la actualidad, que sí, evidentemente sí, claro, claro. muchísimos, muchísimos ejemplos Muy bien, actuales históricamente. muy bien, muy bien. Contrastar esta idea del Dios histórico con el de Baal, ¿no? Un Dios de la propiedad,
un Dios Ujú. que se hace presente y que está al servicio del pueblo, es un Dios que ama a su pueblo a diferencia Claro. de los otros pueblos. Esa era mi visión para encarar al profeta. ¿Podría Está ser? bien, sí, 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 está bien. A ver, Sí, acá también, digamos, incluso ver textos de Oseas y eso, ¿no? Que sí, ayudan a la interpretación, ¿no? sí, sí. Muy bien, de acuerdo. Eh, David había dicho algo sobre Jeremías, ¿no? David Cáliz, ¿no? Eso es lo que había tomado nota la otra Hola, vez. profe. Así Sí, que, sí, ¿qué tal? Jeremías. Buenas tardes para los que no saludé. Bueno, la clase de hoy lo que había Perdón, quedado. una sola consulta. ¿La fecha de entrega cuál es entonces? Bueno, la fecha de entrega son 5 días antes de la fecha del 27, sería el 22. Perfecto. Hasta la fecha límite, digamos, ¿no? La fecha 22. Sí. Subirlo porque yo ya vi que ahí está el lugar, el espacio para subirlo en la plataforma, el trabajo, hasta el 22 de mayo. Así por lo menos yo tengo tiempo, unos días para ver el trabajo antes del encuentro del examen, que vamos a hacerlo todos juntos y donde cada uno va a presentar su trabajo. Pusimos las dos fechas porque el grupo es medio grande y si se nos hace medio largo, digamos, tenemos por las dudas una fecha más. Vamos a ver cómo nos va. Esperemos que quizás lo hacemos todo en un solo día, digamos, ¿no? Bien. Eso, y para los que llegaron más tarde, hay que fijarse bien en qué fecha hay que escribirse, porque creo que no es el primer turno, porque eso es muy enseguida, que después hay que inscribirse, creo que en el turno siguiente, para que la nota se pase a la fecha correspondiente, ¿no? Aquí está marcado el día 26 de junio. Sí, ese es el segundo turno. Sí, Ahí es donde es tenemos la que fecha. inscribirnos. Ahí, a ese turno hay que inscribirse, entiendo así, Ángel, ¿no? Ese sería el segundo turno. Así Pero, Pero es, el así es. examen va a ser en mayo. El 27 y si hace falta el 3 de junio. Ok, nos inscribimos para el 26 de junio, pero el examen va a ser el El, 27 el de mayo. 27, claro, sí. Ah, ok. Sí, 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 está bien. O sea que, ahora entendí. Bien, bien, gracias. ¿todos entendieron? Correcto, sí. Bueno, porque estas cosas así burocráticas y formales que hay que cumplir y yo tampoco tengo tanta experiencia, ustedes Sí. tienen seguramente más experiencia que yo en la institucionalidad ahí de UCEL, así que bueno, esperemos que Uno va a no. rendir en diciembre, me parece. Bueno, está bien. Bueno, lo que yo tenía previsto para el día de hoy, bueno, había quedado algo sobre la cuestión de la época helenística, resistencia y fidelidad, especialmente un poco la literatura apocalíptica, pensando especialmente en el libro de Daniel, porque lo que estábamos un poquito atrasados, habíamos visto la clase pasada hasta los profetas posexílicos y nos había quedado algo pendiente sobre la literatura apocalíptica. Me gustaría ampliar un poquito más, dejar algunas líneas así trazadas cosas o reforzar cosas que están allí en las lecturas. Y después, eh, retomando un poco la pregunta del foro, ¿no? Bueno, ¿qué significa ser profeta hoy? ¿Qué ejemplos podemos tomar? Y eso, la lectura. Aunque vi que no muchos me entregaron el resumen de la lectura del módulo 8 que era la lectura esta de la voz profética, Justicia, Paz y Reconciliación de Luis Rivera Pagán, que es una lectura muy, muy linda también porque justamente hace la conexión con la lectura actual, ¿no? También del movimiento profético que me parece muy, muy, muy pertinente, ¿no? Pero igual podemos conversar sobre esta cuestión y de actualización, ¿no? Del movimiento profético. Con respecto al libro, digamos, a la época helenística y especialmente al libro de Daniel, con el sentido también de la literatura apocalíptica, de resistencia y fidelidad y de esperanza también, ¿no? Quería
ver algunos puntos, resaltar algunos puntos de la literatura apocalíptica. Ustedes saben que la literatura apocalíptica está en casi todos los libros proféticos, algunos libros más marcados que otros. El caso del libro de Daniel es especial porque el libro de Daniel tiene una parte que es considerada más así tipo Midrash o Agadá, ese tipo de historias legendarias de héroes judíos, ¿no? Como Esther en una corte extranjera. Después, o José en Egipto, historias así de héroes judíos, ¿no? Y una segunda parte con un tono profético apocalíptico, que como ya hemos dicho, la literatura apocalíptica es un desarrollo de la literatura profética, como es descendiente, sería parte de la literatura profética que se extendió y se desarrolló en la época posexílica más tardía, ¿no? Eh, pero quería recordar que hay varios, no sé si lo hemos mencionado en algún otro momento, pero de otros libros proféticos que tienen textos de tipo apocalíptico son generalmente, han sido agregados en ediciones posteriores. Por ejemplo, el caso de Isaías. Isaías, los capítulos 24 al 27 son considerados el pequeño apocalipsis de Isaías y está puesto en el primer Isaías, diríamos, ¿no? En el Isaías del siglo octavo. Pero se consideran textos de tipo apocalíptico que fueron agregados en ediciones posteriores a esa tradición isaiana. Después, los textos de Ezequiel 38 capítulo 38 y 39, no sé si ustedes se acuerdan esos textos sobre la historia de Gog y Magog, así medios misteriosos que se hacen interpretaciones a veces medias raras, pero que también tienen estos rasgos de la literatura apocalíptica tardía, digamos, post-exílica. También, bueno, Zacarías, la segunda parte de Zacarías, capítulos 9 al 14, que se considera también de tipo apocalíptico, y los relatos de los evangelios, que los tres evangelios tienen su relato apocalíptico, Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21. Y por supuesto el Apocalipsis de Juan, que es una obra apocalíptica, así en general, digamos, tomada como obra en general de tipo apocalíptico. Bueno, algunos elementos que quiero remarcar de esta literatura es, en el caso de Daniel especialmente, que se marca como tema ahí, uno de los temas principales, la soberanía de Dios versus la soberanía de los poderes del mundo, y la cuestión del reino de Dios, como aparece también en el capítulo 9 de Daniel. Yo quiero subrayar algunos textos que tienen que ver con los temas que voy a ir viendo, porque si ustedes quieren ver los textos con más detenimiento, lo pueden ver. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo para hacerlo en la clase. Después, la cuestión de la forma del lenguaje. La literatura apocalíptica se caracteriza justamente por tener un lenguaje simbólico, cifrado, críptico, y eso condice con las situaciones en la cual surgen los textos apocalípticos y el movimiento apocalíptico. Particularmente, el libro de Daniel, ustedes saben que hay que ubicarlo, por eso lo pongo en la época helenística. Se cree que fue escrito o, digamos, fue el libro como un texto de resistencia en la época de los macabeos, de la resistencia o de la lucha armada, ¿no? De la guerrilla de los macabeos contra el imperio seleucida de ocupación en Palestina. A propósito de un comentario que hizo David, no sé si en el foro o en el resumen, con respecto a la lectura de Smith, que pone como dos fechas de escritura del libro sí, del libro de el Daniel, digamos, del libro de Daniel. Quizás no es
bueno, una lectura que yo hago de eso, porque dice en un momento que fue escrito en la época, en la transición del Imperio Babilónico al persa, que es la época antigua, el siglo VI antes de Cristo, y después lo ubica en la época macabea, que es donde lo ubica la mayoría de los autores. Pienso que es probable que esa obra, eh, y especialmente la parte midrásica y agádica de la primera parte, haya sido escrita en época antigua y haya sido reelaborada después y adaptada a la nueva situación y compuesta con la parte apocalíptica y todo. Entonces, por eso tenemos, eh, pienso que podría ser eso en la lectura de Smith, y quizás no es un error, o habría que chequear también el texto original en alemán de Smith, a ver si hay algún error, pero podría ser eso también, digamos, que esta obra haya sido una obra más antigua y después haya sido reelaborada en la época macabea como la literatura de resistencia. Igual todos los datos que se ponen allí, bueno, la mayoría de los comentaristas dicen que no son exactos, y no hay que tomarlos así de manera muy rígida. O sea, son nombres conocidos, como Nabucodonosor, Nabonido, del Imperio Babilónico, los persas, pero que no hay que tomarlos así de manera muy precisa, histórica, sino más bien aluden a una época y a una situación de Daniel y sus compañeros en una corte extranjera y a cómo Dios los bendice y los salva de situaciones así muy riesgosas y peligrosas dentro de esa corte. No sé si, David, querés agregar algo más sobre eso, porque surgió a partir de un comentario tuyo. Claro, sí, en la actividad. No, en realidad yo lo puse por esto mismo, porque no me quedaba claro. En Mm, otros autores, por ejemplo, Sicre también trabaja esto de el que el relato, el texto que tenemos finalmente recoge tradiciones anteriores que podrían remontarse. Pero en el texto de Smith no está esa disquisición. Entonces, claro. queda prácticamente que en el mismo párrafo arranca Sí, diciendo, el texto pertenece a cosa. sí, Una oración más y dice, este relato que sí, es o sea, este libro que es de el período macabeo, y yo dije, ¿y en qué momento nos saltamos? ¿No? Entonces, como no claro. lo entendí, digo, capaz que yo me perdí en algo, por eso lo puse, porque realmente no lo había entendido. Está Buenísima tu bien, aclaración, está gracias. bien, está bien. Gracias, David. Perdón, profe, Sí, yo leí en Caselles que comenta eso, del ajá, siglo cuarto y del siglo II. sí. ¿Qué Sobre comentario el, es sobre el profeta Daniel, el libro en el comentario de de Casella? Caselles, ¿Qué sí. dice? ¿Qué dice? Y también hay una primera mirada del siglo IV Claro. antes de Cristo y después la redacción final del siglo II Claro, puede antes de Cristo. ser, puede ser. Como la mayoría, ustedes, digamos, eso no es extraño. Lo que un poco le llamó la atención a David también era que justo en el mismo párrafo dice una cosa, en la línea siguiente dice lo contrario, y no está explicado esto que estamos comentando acá. Digamos, nosotros ahora estamos diciendo, bueno, una posibilidad, o como yo lo entiendo, es que es probable que una primera redacción de eso, especialmente esa parte midrásica y agádica, sea más antigua, de la época persa, y esos mismos textos han sido reelaborados después más tarde, digamos, y aplicados y utilizados específicamente en ese contexto de resistencia, de persecución, ¿no? Que es la época helenística y particularmente la época de la persecución de Antíoco IV Epífanes, porque ese es el tema. Ese es el marco específico en que hay que leer el libro de Daniel. Por eso a mí me gusta cuando trabajamos los textos siempre tratar de ubicarlo, porque no es lo mismo de leerlo así sin ubicarlo históricamente que leerlo en el contexto concreto de persecución, ¿no? Y de peligros de vida, incluso de guerra y de una guerra armada, grupos armados que defendieron al pueblo judío contra los seleucidas. Bueno, seguimos con el tema de Daniel.
también, bueno, entonces el lenguaje simbólico, cifrado y críptico tiene que ver justamente con esa misma situación, ¿no? De que solamente la gente de la comunidad entiende, o sea, las visiones, nos dice quiénes son los imperios, no los nombra, son alusiones, incluso en el capítulo donde más alusiones hay a los Seleucidas y a Antíoco IV Epífanes en el capítulo 11, no se los nombra directamente. Hay alusiones así muy así elocuentes que se refieren a los Seleucidas y a él, pero no los nombra así de manera explícita como una forma también de protección. Y creo que también es una forma también de que esos textos al final queden abiertos a la relectura de todas las épocas, digamos, ¿no? Como pasa con muchos otros textos. Dentro de ese lenguaje simbólico cargado que hay cuatro visiones y de las cuatro visiones yo quería destacar la visión del capítulo 2 y la visión del capítulo 7, porque ustedes, no sé si ustedes recuerdan que el libro de Daniel es un libro que fue escrito como mitad en hebreo y mitad en arameo, pero justamente la parte que está en arameo es justo del capítulo 2 al capítulo 7, es como una forma de inclusión. Así que esa visión del capítulo 2 que habla de la estatua de diferentes metales y que después viene una piedrita que destruye, representa el reino de Dios que destruye a los reinos terrenales y eso, hay que leerla, digamos, en relación así de inclusión con la visión de los cuatro estos animales o bestias que aparecen en el capítulo 7, ¿no? De la cual la cuarta bestia es la más tremenda y horrorífica de todos, ¿no? Entonces, esa lectura hay que hacerla relacionada. Entonces, del capítulo 2 al 7 está escrito en arameo y esas dos visiones, digamos, leerlas de manera relacionada. Una de las preguntas también que en algún momento hicimos era, bueno, ¿quiénes serían en esos, cómo identificamos a esos reinos? Bueno, los diferentes autores lo hacen de diferentes maneras. A mí la que más me convence, y hay que poner siempre el foco en el último, en el cuarto, digamos, que es el más horrorífico. ¿Cuál sería el imperio más terrible y horrorífico de esos cuatro monstruos, digamos, que describe Daniel? Usted, ya hay varios lo han puesto El en de las Antíoco, notas. el El de Seleucida. Antíoco, claro, claro, porque es el que están sufriendo actualmente. Es el innombrable, el terrible, el que los está persiguiendo, prohibiendo las costumbres judías, el que profana el templo, pone una estatua de Zeus, sacrifican un cerdo, etc. O sea, el más terrible de todo es Antíoco. Entonces, bueno, ¿quién serían los otros reinos? Bueno, posiblemente sea Babilonia, Persia y Alejandro, y después Antíoco es el reino seleucida, que es como una parte, digamos, en las cuales se dividió el imperio anterior de Alejandro Magno en las conquistas tan extensas que tuvo, ¿no? Así que esa es digamos, mi lectura, pero bueno, también está abierto, hay otros que hacen otras lecturas, pero siempre hay que pensarlo, si uno lo lee desde el lugar de las víctimas de esa situación de persecución, ahí el más malo de todo es Antíoco IV Epífanes. Creo que en varios comentarios de ustedes en los foros eso salió también, así que bueno, es para reforzar un poquito eso. ¿Qué más? Bueno, también aquí en Daniel se pone énfasis en el famoso hijo de hombre, que yo creo que ya le expliqué lo que el giro idiomático en hebreo, que es desafortunado decirlo hijo de hombre porque en castellano no significa nada. En hebreo Ben Adán significa ser humano, persona, y tiene esa connotación
de gente común, ¿no? Ben Adam, ser una persona, no es un rey, no es un sacerdote, no es una persona importante, sino es un hijo de vecino, un ser humano de a pie, diríamos, ¿no? Eh, e incluso, y qué es el título principal que utiliza Jesús que se aplica a sí mismo. No es casualidad, que no creo que es casualidad, digamos, ¿no? Que ese título es el que utiliza Jesús con mayor frecuencia y está también un poco en el himno ese famoso de Filipenses 2, que Dios se hizo humano, pero no se hizo humano, pero no se hizo un rey o sacerdote o importante, se hizo un ser humano de abajo y terminó de la peor forma, digamos, castigado como los peores delincuentes, como los más peligrosos delincuentes, ¿no? Así que está bien descrito ese concepto que el Hijo de Hombre, o siguiendo un poco con la imagen de los profetas, fueron, digamos, no tuvieron ninguna situación privilegiada, todo lo contrario, sufrieron las consecuencias de su predicación y de su ministerio y su testimonio en la vida pública, digamos, ¿no? Bueno, así que esa connotación, y allí, especialmente en la visión del capítulo 7, que donde se habla de estas bestias, el reino finalmente va a ser dado a este Ben Adam, este humano, que está identificado específicamente en el mismo texto con los santos del Altísimo, o sea que está identificado con el pueblo fiel, digamos, o por lo menos con un resto fiel del pueblo que no se vende o no se entrega a la presión, a la persecución, que por la persecución reniega de su fe. Entonces se rescata esa resistencia, la fidelidad, la esperanza, más allá incluso del martirio y de la muerte, ¿no? Que en contextos de persecución eso pesa mucho, ¿no? Bueno, así que eso está explícito en el texto y por eso lo menciono y me parece importante que nosotros tengamos claro en la lectura de Daniel. ¿Qué más? Bueno, vamos a hacerlo rápido. Una de las cosas que caracteriza también la literatura apocalíptica es un poco la perspectiva de la periodización de la historia, ¿no? Y la cuestión escatológica, que es pensar en el tiempo del fin, en las situaciones así extremas, en situaciones extremas, las situaciones del fin. Pero la periodización de la historia es eso, es ver que la historia tiene como un desenlace y la perspectiva apocalíptica está relacionada con lo escatológico y con las últimas. Escatología justamente significa eso, las últimas cosas. Así como los relatos mitológicos explican un poco el principio a través de relatos mitológicos donde participan dioses, etcétera, se explica la realidad actual a partir de mitos de origen. La literatura apocalíptica, digamos, explica un poco la realidad actual a partir de esta visión de las últimas cosas, ¿no? De una salvación que va a traer Dios, digamos, como su reino, la instauración de un juicio, una instauración de su reino en los últimos tiempos, que ya está de alguna manera adelantado como pequeños adelantos en el testimonio y en el martirio de muchos de los fieles y aquellos que, digamos, resisten en su fe y en su tradición y que no son doblegados, ¿no? También los autores que hemos leído allí mencionan algo sobre el desarrollo que tiene que ver también con la época tardía y de la apocalíptica de la angelología. Algunos lo explican eso de la aparición de la angelología, por lo menos en Daniel, ¿no? Que aparece el ángel Gabriel y creo que Miguel también. Lo explican como que en general la gente en esta época tenía como un sentimiento de que Dios se había alejado y aparecen, los ángeles aparecen como mediadores, digamos, entre el ser humano y Dios, que serían los mensajeros, quien les da explicaciones, o se encuentra, ¿no? El personaje principal con este mensajero que le trae un mensaje de Dios. Y recuerden que la palabra ángel, porque nosotros estamos acostumbrados un poco a la iconografía artística, ¿no? Que los hacen con alas y eso, digamos, ángel puede ser, mensajero puede ser cualquiera, ¿no? El foco del ángel está puesto en el mensaje que da.
no en forma, si es una persona, hasta un animal podría ser, ¿no? Como se presenta allí en el caso de Balaam, con la burra de Balaam que habla, se transforma en una mensajera de Dios, ¿no? Que lo confronta al profeta, la burra. Es mensajero, ¿no? Me acuerdo también el relato ahí de la tumba de las mujeres que van a ver y se encuentran con una persona ahí y lo confunden es el mensajero que le da el mensaje, pero lo confunden con el jardinero. O sea, no, sin alitas ni nada. O sea, no hay nada así raro. Si alguien encuentra una persona con alas, no, eso es parte un poco de la mitología, digamos, ¿no? Que las alas representan justamente el sentido de que es mensajero, como paloma mensajero, que lleva el mensaje, entonces por eso las alas representan al dios Pegasus de la tradición griega, que es el mensajero. O sea que ángel significa mensajero, ¿no? En hebreo es malach, que es aquel que trae o que lleva un mensaje, y siempre lleva un mensaje de alguien. Y eso pues, puede ser, normalmente es una persona, o en una visión también puede ser una persona, o también puede ser, no sé, un animal o una voz, etcétera, ¿no? El mensajero. Pero bueno, eso es algo también, podríamos decir, característico de esta época tardía, el desarrollo de la angelología. Y después en el Evangelio está mucho más presente todavía la cuestión de los ángeles, ¿no? De los mensajeros, en los relatos evangélicos, allí donde aparecen muchos los mensajeros que le dicen cosas. Pero digamos, en el Antiguo también, pero en el Nuevo ya está más desarrollado. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la situación en capítulo 18 de Génesis, Abraham, que vienen tres personas que no saben quiénes son y que finalmente, después de todo el desarrollo de la historia, se da cuenta que son mensajeros, que le traen un mensaje, ¿no? Siempre hay que acordarse que la clave no hay que ponerse tanto a discutir la forma y cómo era, sino es el mensaje que trae. Siempre hay que focalizarse en eso. Cuando se habla de los mensajeros hay que poner el oído y el ojo en el mensaje que trae. Eso es lo que hay que discernir, ¿no? Y eso no es, y eso no se revela así inmediatamente, como le pasó a Abraham. Abraham cumplió los requisitos culturales de la hospitalidad y todo, pero no sabía quiénes eran. Al final, después de la historia, reconoce que son mensajeros, recibe un mensaje de parte de Dios a través de esas personas que no saben ni quiénes son, digamos, ¿no? Y no se identifican especialmente como mensajeros, nada, son personas, él cumple con los rituales de la hospitalidad, les da de comer, los acoge en su casa, los protege, lo que tiene que hacer de acuerdo a sus mandatos culturales y religiosos, y al final se revela el mensaje, digamos, aparece una revelación a través de esos personajes, ¿no? Sí, David. Sí, no, un tema, consulta. Igual la angelología tan desarrollada y tan elaborada se da a partir del contacto con la religión persa, digamos, ¿no? Ya en el exilio y posexilio. Es decir, no está presente en lo que es el Israel primitivo, digamos, ¿no? Antes de eso. O sea, esa angelología tan marcada entra una vez que están en contacto con las religiones de los imperios en donde fueron exiliados. Sí, exactamente, sí, y de la época posexílica, ¿no? De la época posexílica. Y las cosas que vemos en otros libros, como por ejemplo que nombramos hoy, los textos apocalípticos que hay en textos más antiguos, como por ejemplo en el primer Isaías, son agregados en ediciones tardías, digamos. No vienen del siglo octavo esos textos. Están insertados, engarzados en esa obra, pero son textos tardíos. Tanto la cuestión así apocalíptica como estos relatos así más de la angelología como está descrita en estos libros. Porque en realidad en el caso de Abraham no se habla de ángeles, sino de personas, ¿no? Vinieron tres personas que no saben quiénes son tres varones, y después de la historia
digamos, se dan cuenta que esas personas le trajeron un mensaje y le trajeron una bendición, digamos, ¿no? De parte de Dios, ¿no? Así estaba como oculta esa revelación y eso se va revelando en el proceso de que él los recibe y todo eso, digamos. Pero la angelología, así como la tenemos incipientemente, por ejemplo, en el libro acá de Daniel y después en el Evangelio y en algunos textos más también en el Antiguo Testamento, es de la época tardía, persa e incluso más griega también. Bien, a ver si alguna cosa más. Algo también aparece en Daniel, que no quería dejar pasar, también que aparece en algunos, bueno, en los textos, también sobre la resurrección de los muertos, el capítulo 12, versículos 2 y 3. Y como decíamos también, las alusiones a los Seleucidas y Antíocos están más claras así en ese capítulo 11, aunque no son explícitas. Y ustedes saben también que el libro de Daniel tiene agregados griegos en la versión de los libros deuterocanónicos de la Biblia de la Septuaginta. El capítulo 13 de Susana y el juicio de Daniel y el capítulo 14 de Bel y el dragón. Son dos relatos extra que no están en el texto hebreo y arameo, sino que son parte de los agregados griegos. Digamos, cuando esa obra se traduce al griego, se agregan esos relatos, como se agregan Esther, algunos relatos también griegos a la obra de Esther, y los otros libros deuterocanónicos. Así que si quieren leer esos textos, tienen que buscar una Biblia que tenga los libros deuterocanónicos para ver esas historias que también son interesantes y tienen que ver con la obra de Daniel también, pero fueron hechos después por otras personas en la relectura también de esa obra. Bueno, y recordar, Profesor, sí, sí, Carlos. el tema de la resurrección de los muertos se da en la época de los macabeos, ¿no? Ahí es donde empieza. Eh, en realidad es, digamos, no es que empieza allí, yo creo que está presente esta perspectiva, digamos, de la resurrección de los muertos, pero lo que es verdad que quizás se hace más fuerte o se reivindica más en esta época porque justamente es una época que están persiguiendo y matando gente, digamos, ¿no? De su propio pueblo. Entonces, esta idea de que nosotros, bueno, la vida no se termina acá, que la vida continúa y que hay una resurrección de los muertos, también tiene que ver con esa perspectiva, primero de eternidad y de vida perdurable que ofrece en general, digamos, la perspectiva bíblica. No es, digamos, exclusivamente de la época de persecución, pero que en la época de persecución eso se hace muy agudo y se pone mucho énfasis en eso, que aunque nosotros muramos siendo fieles, digamos, a nuestra fe, a nuestra tradición, enfrentándonos al poder imperial, que tenemos un futuro de gloria, aunque seamos perseguidos, torturados y muertos, ¿no? Así que no es algo exclusivo que surge de ahí, pero que en esas situaciones se amplifica, diríamos, ¿no? Está presente. Bien, yo creo que eso es más o menos de Daniel. Lo que sí, yo no sé si, no lo hemos desarrollado mucho porque no hemos tenido tiempo, pero en la época de los macabeos se da, lo menciono simplemente así muy al paso, que hay, digamos, una crisis, toda esta crisis relacionada con Antíoco IV Epífanes, la recuperación del templo, después genera una crisis, podríamos decir, interna y externa en el judaísmo, que me gustaría que lo tengan en cuenta, porque hay mucho escrito sobre eso y todo, ¿no? Pero a nivel interno, digamos, las dinastías macabeas, ellos no son sacerdotes, no vienen de la línea sacerdotal, van a ser considerados por los sadoquitas, la línea sacerdotal sadoquita, y por los hasidim piadosos o los amorosos de Dios, van a ser considerados como usurpadores. Y no es casualidad, bueno, ustedes saben que bueno, la mayoría de los autores y los historiadores dicen que el grupo eseño de Qumran
justamente es un grupo está construido sobre un grupo de sacerdotes sadoquitas que se va a vivir al desierto, justamente en protesta y en conflicto con la corrupción que hay en el templo de Jerusalén. Y eso surge justamente en esta época, ¿no? Cuando triunfa la revolución macabea y el poder del sumo sacerdote es usurpado por gente que no es de la clase sacerdotal. Entonces, ese es un problema interno con el judaísmo, y aquellos que son piadosos y arraigados a la tradición y a las instituciones, especialmente religiosas, como el templo, lo van a ver como una corrupción, y un grupo específico de esenios, porque esenios había en otros lugares y en las ciudades también, un grupo específico relacionado con sacerdotes sadoquitas se va al desierto a vivir en la zona de Qumran, ahí a la orilla del Mar Muerto, que está muy cerca de Jerusalén, 15 a 20 kilómetros, eh, pero también en conflicto con el templo, ¿no? Y hay muchos testimonios de que ahí en Qumran había, como también estaban las piletas de purificación y todo, como una forma de emular también las cosas del templo, y se creen que eran relacionados con la clase sacerdotal, por muchos de los escritos. Además, ustedes recuerden que en Qumran no solamente se encontraron testimonios de todos los libros bíblicos, menos el de Esther, del de la Biblia hebrea, pero otros libros que muestran un poco de la vida. Si a alguien le interesa, hay mucho sobre Qumran, entonces hay mucho, porque fue el descubrimiento más importante digamos, sobre la Biblia que se hizo en el siglo XX, digamos, en el año 47 se descubrió, pero fue el descubrimiento más influyente de la investigación bíblica del siglo XX, y hay mucho escrito. Pero lo que quería mencionar es que además de los textos bíblicos y textos extra bíblicos, deuterocanónicos que se encontraron, y pseudoepígrafes que se encontraron en Qumran, hay textos específicos que tienen que ver con la comunidad, que revelan muchas de sus prácticas, costumbres, orientación ideológica. Entre ellos el documento de Damasco, la regla de la comunidad y el libro de la guerra entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, ¿no? Esos textos son conocidos e incluso están traducidos, si a alguien le interesa. Pero bueno, ese conflicto interno en la comunidad judía surge en esta época con el triunfo de la revolución macabea, y además a niveles, digamos así, de relación con el poder político y con los seleucidas, se los ha acusado de corrupción también, porque se vendían y se compraban los cargos, digamos, para ponerlo de alguna manera. Así que este tema de las coimas y las compras de cargo parece que es bastante antiguo, digamos, ¿no? Las dinastías macabeas negociaban y compraban el cargo, y había mucha corrupción, ¿no? en relación con el poder político y con el templo de Jerusalén. Bueno, eso es simplemente, si a alguien le interesa después profundizar, pero es para mostrar que ese es un nudo histórico muy importante también de lo que pasó en relación con los griegos, y de lo que eso generó internamente también en la comunidad judía. Y en esa época también, o de esa época incluso más antigua, vienen los dos grandes corrientes así de movimientos judíos, de la cual descienden después todos los grupos que son mencionados especialmente en el Evangelio, como fariseos, saduceos, celotes, etc. Vienen de movimientos como los Anahuim, los pobres de Yahvé, y de los Hasidim. No sé si escucharon hablar Hasidim. Hasid o Hasidim viene de la palabra Gesed en hebreo, que significa misericordia, compasión, fidelidad, que es una palabra muy importante en hebreo, lo traducen como los piadosos, diríamos, ¿no? Pero a mí me parece que sería como los amorosos, aquellos amorosos que también son fieles y practican, digamos, cuidan su tradición, su identidad, ¿no? Pero también tiene el sentido de ser compasivos y misericordiosos con los demás, y que buscaban la justicia también, ¿no? Abel se va. Bendiciones, Abel. Bien, bueno, esto es para redondear un poquito la cuestión de la época helenística y de Daniel especialmente, porque me parecía muy importante como texto, como libro profético, aunque es un libro, digamos, no entró. Ustedes recuerden eso también, que el libro de Daniel en la Biblia hebrea no entra en el canon de los libros proféticos,
Bueno, la explicación más simple que dan es porque llegó tarde. Si es de la época digamos, de los macabeos, aparentemente el libro, el canon de los profetas en la Biblia hebrea, que son, lo recuerdo acá simplemente, en la Biblia hebrea no está dividida como la tenemos nosotros entre Pentateuco, libros históricos, sapiencial y poético y profético. En la Biblia hebrea está Pentateuco, la Torá, después están los libros proféticos que son 8. 4 profetas anteriores, pero los 4 profetas anteriores son Josué, Jueces, Samuel y Reyes, y los 4 profetas posteriores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Los 12 están en un solo libro, así que son 8 profetas en la Biblia hebrea, digamos. O sea, Daniel no está en ese corpus profético, y la mayoría de los autores lo explican porque llegó tarde. Se cree que al final del siglo III, así alrededor del año 200, esa colección estaba cerrada y Daniel no entró. Ahora, fíjense que después la Septuaginta trata de corregir y pone a Daniel entre los 4 profetas mayores, digamos, Jeremías, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, los pone juntos y como que lo es, ¿no? Uno de los profetas, con característica especial porque tiene esa orientación apocalíptica bien, bien clara, digamos, ¿no? Un poco más desarrollada que lo que está en otros libros proféticos. Bueno, eso para redondear. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta sobre esto, porque después me gustaría, cambiando de tema, ir más a la pregunta y a la cuestión del profetismo actual, digamos, que cómo vemos el movimiento profético, qué es un profeta hoy. Profesor, voy a aprovechar, yo también me tengo que retirar, así que muchas gracias, chicos, nos vemos después. Muchas Bueno, gracias, Patricia. profesor, nos vemos el día del examen. Bueno, un Gracias. gusto, Patricia, sí. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Profesor, una consulta. Esa Sí, Gesed de la que usted hablaba recién, sí, tiene que ver con el libro de Oseas, cuando hablan de esa lealtad sí. que era como pedida al pueblo, ¿no? Sí, hay ¿Es que ver eso? bien los términos. Sí, también significa lealtad, fidelidad, compasión, misericordia. Y el libro de Oseas está muy marcado por esa cuestión de la compasión, del amor, la misericordia, y la fidelidad y la lealtad. Eso también, ¿eh? Eso también está dentro de ese concepto. Es un concepto muy, muy grande en la Biblia hebrea. Por eso, digamos, ese movimiento, porque no era un partido, no es como el partido de los fariseos, de los saduceos, era como un movimiento espiritual, podríamos decir, de los hasidim, de los piadosos, que eran, digamos así, los que cuidaban la identidad, la tradición, eran amorosos, compasivos, daban ese testimonio, buscaban la justicia. ¿Mm? Eh, Ahí incluso en Qumran se habla del maestro de justicia, digamos, ¿no? Como líder de la comunidad, una cosa así, ¿no? Pero bueno, es un concepto y un movimiento. En cualquiera de los libros que estudien sobre la época está muy presente, ¿no? Y son, digamos, de allí descienden un poco todos los grupos así del mundo judío. Los saduceos vienen de Sadok, son los que descienden de los funcionarios del templo, ¿no? Los saduceos son funcionarios del templo. Los fariseos no. Fariseos son laicos que en general son muy críticos del templo y tienen su centro de operación, diríamos, en las sinagogas, están más en la calle, están más cerca del pueblo, digamos, ¿no? Eh, Están los celotes, que eran los que impulsaban más la rebelión, a veces armada, ¿no? Hubo varios, digamos así, rebeliones muy conocidas, atestiguadas históricamente, como la de Judas Galileo, unos poquitos años antes del nacimiento de Jesús. Los romanos aplastaron la ciudad de Séforis, que está muy cerquita de Nazaret, eh, de donde era oriundo este Judas Galileo, y los romanos no tuvieron piedad, digamos, arrasaron, aplastaron la revolución, pero todo el mundo conocía esas historias, digamos, ¿no? Y Jesús seguramente creció con esas historias allí en la región donde se crió, digamos, ¿no? Bien. Bueno, hay mucho ahí así que si ustedes después quieren profundizar en la bibliografía así complementaria, hay mucho
para leer también. Esas son historias que son conocidas, pero se pueden ampliar y profundizar. Pero yo a veces, yo pienso que lamentablemente muchas veces no se estudia tanto así el desarrollo o la relación, se estudia, se pone mucho más el énfasis en la iglesia primitiva y no se estudia tanto lo que pasaba en el mundo judío desde la época griega hasta la romana, hasta el primer siglo. Y entonces no hay tanto no tenemos tanto conocimiento de esa relación y es importante tenerlo en cuenta también para entender muchas de las cosas del movimiento cristiano primitivo, porque hay que recordar que el mundo, digamos, los seguidores de Jesús eran mayormente judíos y Jesús y todo el movimiento de Jesús surgió como un grupo dentro del judaísmo, digo, hasta que se hizo iglesia pasó su tiempo, digamos, ¿no? Eh, Así que por eso es tan importante tenerlo en cuenta. Bueno, en el poquito tiempo que tenemos me gustaría, bueno, algunos pusieron algo en el foro, pero ¿cómo ven el movimiento profético hoy? ¿Qué es un profeta hoy? ¿Quién es un profeta hoy? Justo se fue Patricia, que hizo una muy buena presentación allí en, eh, en el foro sobre el tema del profetismo y puso algunos ejemplos de profetas actuales o contemporáneos. Yo puedo poner los que puse, puedo decir los que, Sí, pero digamos, la idea es dejar que otros también puedan sí, sí, aportar. sí, sí, sí. Eh, ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Compartir algo? David, bueno. Bueno, dale. No, yo había puesto, digo, no entré en demasiados nombres porque no tenía sentido ni darles un detalle muy grande a cada uno. Pero digamos, dentro de lo que podría ser el aspecto, llamémosle, del entorno cristiano, había Sí, pensado en Martin Luther King, en Mandela, por ejemplo, en Hans Kung, que desde distintos lugares han sido voces proféticas, ¿no? sí, sí, sí. Incluso es interesante porque nosotros en general conocemos o se conoce mucho el texto de Martin Luther King con tengo un sueño, Sí, sí, ¿no? sí. Tengo un sueño, que de alguna manera uno lo puede ver reflejado en las visiones proféticas, pero es interesante el relato que él hace del momento en que él y su familia habían sido amenazados por teléfono, Ujú, de la oración que realiza y de, digamos, la voz de Dios que le responde. Y a partir ujú. de esto su trabajo. Entonces, cuando vos lo miras así fríamente, vos lo sacás de que es Martin Luther King y vos decís, y esto no es muy distinto de los llamados que podemos encontrar en los libros proféticos, ¿no? Sí. Digo, eso como interesante. Y después, dentro del aspecto, llamémosle no cristiano, no digo no religioso porque hay algunos que sí lo son, bueno, tenés a Gandhi, a, Muy bien. a Excelente, excelente. Greta Thunberg dentro de lo que es el movimiento ecológico. Ecológico, sí. Claro, por eso. Y ¿cómo se llama esta? Ay, ahora se me fue el nombre, pero Malala. Malala Yousafzai. La Egipcia. pakistaní, la pakistaní, No, 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 hay una médica egipcia. Sí, no, es otra. claro, Sí, sí, esta es no, esta es una chica una jovencita. médica, claro, Una, esta es una, una médica pakistaní que finalmente se le dio en su momento el ah, Premio Nobel de la Paz, ah, que fue baleada por los talibanes, estuvo en riesgo ajá, de sí, vida y sí. comenzó a hacer todo un activismo Ah, sí, porque ella luchaba por la educación de las mujeres en el sí, contexto de su país. sí, 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 sí. Y comenzó todo un... Pero bueno, como algunos nombres, ¿no? Excelente, David, excelente. Sí, Claudia. Ah, sí, no, yo no he llegado a hacer ese trabajo aún, tengo atrasada con eso, pero eh, escuchaba a David y sí, hay muchos referentes conocidos, pero creo que también hay voces eh, que, como puse en el primer trabajo, ¿no? Que creo que los profetas están llamados a denunciar lo que está mal, a ayudar a que la gente pueda reconocer entre el bien y el mal y hacer una Ujú, buena elección.
y anunciar lo por venir. Entonces, cada vez que alguien está enseñando la Biblia, está usando la profecía más certera. Y hay voces que no son tan conocidas, pero que hoy en día están, quizás hay docentes, hay eh, personas en comedores de niños, en colegios, en hospitales, bueno, que están llevando la palabra de Dios y están llevando una palabra profética, ¿no? Porque la Biblia es una Bien, palabra profética. muy bien. Entonces, creo que Dios sigue hablando y habla a través nuestro. Muy bien, Claudia. Muchas gracias. Sandra, Hola, profe. No, ¿qué en la tal? misma línea de Claudia, valorando lo que compartió David, de los nombres conocidos en la media, pero Ujú, también a lo chiquito, a lo pequeño, a lo día a día, como que rescato, por ejemplo, la voz profética en las marchas por la paz, por la libertad, por, bueno, por la igualdad de género, en ujú, las plazas, ujú, la ujú, abuela que sigue gritando por, ¿no? ujú, Por sus seres queridos ujú, perdidos, ujú, bueno, diferente tipo de marcha, y también los núcleos de base, por ujú, ejemplo, ¿no? Los sindicatos, que muchas veces ujú. he visto como algo Muy bien, muy bien. claro, Ujú, pero donde son gente comunes que muchas veces no tienen, no, ateas, no tienen una espiritualidad ujú, desarrollada, pero ujú. defiende la vida, defiende el derecho. Excelente, excelente, Sandra. Muchas gracias. Muy bien. David, ¿ibas a decir algo más? Sí, no, un poco en línea, qué bueno que Sandra lo trajo, ¿no? Coincido con Claudia en el tema de la lectura y la voz con respecto a la Biblia. Lo que digo es, depende de qué lectura bíblica estemos haciendo. Trump tiene muchísimos profetas e iglesias Ujú, fundamentalistas que ujú, hacen ujú. sus grandes profecías Sí, y lo ujú. hacen desde los textos bíblicos. También, también. Ahora, no tienen nada que ver con la profecía del Antiguo Testamento, ¿no? Ujú, Digamos, ahí la denuncia a los poderosos y todo lo que uno lee, uno los escucha y después ve lo que hace el presidente con respecto a los migrantes, al tema de la seguridad en la salud y a un montón de aspectos más, y vos decís, bueno, ujú. no alcanza con Claro. recitar la Biblia, ¿no? Bueno, ya creo que muy oportuno todos los comentarios. La Biblia sigue siendo un terreno de disputa, ¿no? O sea, hay sectores súper conservadores que leen las cosas literalmente y quieren imponer muchas veces lecturas. Y también hay grupos liberadores que leen la Biblia de la perspectiva liberadora, ¿no? Para los que no leyeron la lectura del módulo 8, que ahí está bastante claro esa perspectiva, digamos. Y en América Latina nosotros hemos tenido ejemplos maravillosos de aporte a, podemos decir, a la teología global desde la perspectiva de la liberación, de la teología de la liberación, como tanto de la relectura bíblica, la hermenéutica liberadora, como la elaboración teológica, mostrando, digamos, el lugar del pobre, del humillado, del migrante, de aquel que sufre las injusticias de la historia, como el lugar donde Dios, donde Dios se revela preferentemente, ¿no? Dios ama todo y quiere que todo se convierta, pero ve las cosas desde aquel que está más complicado dentro de la historia, aquel que sufre las injusticias de la historia. O sea que yo creo que ahí hay una orientación también muy clara. Vos creo, David, lo nombraste también a Leonardo Boff en la lista que hiciste, especialmente en las cuestiones de sustentabilidad ambiental, ecológica, las cuestiones de justicia, de la pobreza, que también lo dice en la lectura, también todas las cuestiones de globalización, que parece que el mundo ha avanzado mucho, pero las injusticias siguen existiendo y las brechas económicas se hacen cada vez más abismales. O sea que la predicación profética apunta, y por eso me gustó el título también de este artículo de Luis Rivera Pagán, justicia, paz y reconciliación. Justicia es lo central de la cuestión, porque no va a haber paz si no hay justicia. Puede haber un ejército que garantiza que no haya disturbios, pero paz, el shalom bíblico, solo viene a través de la justicia, cuando hay justicia en la comunidad.
y el ministerio que tenemos como cristianos de la reconciliación, como dice Pablo en 2 Corintios 5, que me parece que resume un poco también el ministerio que tenemos, nuestra misión reconciliadora en el mundo, pero no desde una cuestión de superioridad o de supremacismo religioso, sino de ponernos la camiseta, ¿no? de la justicia y acompañar todos los movimientos que reivindican la justicia en diferentes niveles, así como mencionaron ustedes, la ecología, de la tierra, de las mujeres, de los diferentes tipos de derechos que se reivindican los pueblos originarios. Yo he trabajado mucho y también hay mucho para hacer en esos contextos. Sí, Carlos. Hoy se cumple un aniversario, un 30 de abril del 77. Un grupo de mujeres se empezó a reunir en torno a la Plaza de Mayo en Ujú, pedido de justicia. Creo que ujú. también es un movimiento profético, ¿no? Un movimiento que denuncia y pide por la memoria, la verdad y la justicia. Excelente. No están reconocidas como profetisas, pero el movimiento de las madres de Plaza de Mayo, madres y abuelas, ha sido un movimiento profético en un contexto donde, que empezaron que no eran reconocidas, digamos. Después, con el tiempo, fueron reconocidas internacionalmente, incluso nominadas a premios Nobel, etcétera. Así que fíjense que esa lucha es difícil, pero me da pie también para reforzar un aspecto más porque nosotros generalmente tenemos la tendencia a encontrar profetas solamente dentro del mundo de nuestra fe o de nuestra tradición, digamos, que está bien, digamos, no está mal, pero creo que el desafío que tenemos es también reconocer las voces proféticas o aquellas lucecitas que vemos que indican la presencia del reino, digamos, aquel reino de los cielos, la tierra sin males, la utopía, digamos, ¿no? De un mundo mejor, verlo también en otros representantes. Por eso me parece muy bueno esto que nombraron las madres de Plaza de Mayo, Gandhi también. Gandhi no era cristiano, pero mostró un camino y específicamente con toda la metodología de la no violencia, mostrando la resistencia, a veces la desobediencia civil, la resistencia, como hizo Martin Luther King también, con formas activas, muy fuertes y confrontativas a veces, pero sin violencia, digamos, ¿no? Y esos son ejemplos muy importantes. Yo siempre también critico un poco dentro del mundo cristiano, o sea, católico, evangélico, cada uno canoniza a los suyos. Nos cuesta mucho canonizar y reconocer a otros. Y Jesús hizo eso, ¿no? Jesús fue la zona de Fenicia y ahí encontró una mujer que lo confrontó, que le ganó una discusión y reconoció que en esa mujer, que no era judía, no era de su religión, había más fe a lo que él entendía como el reino de Dios que lo que encontraba en sus propios correligionarios. O sea, ese gesto, digamos, ecuménico, macroecuménico, interreligioso, que lo pueden tener también personas que no tienen una creencia particular o son ateos, etcétera, pero que están comprometidos con un movimiento de justicia, tenemos que aprender nosotros, que tenemos una tradición particular, bíblica, profética, aprender a reconocer en otros ambientes y canonizar, podríamos decir entre comillas, canonizarlos también a esos profetas, digamos, como parte, digamos, de un movimiento amplio, digamos, ¿no? De esa visión, ¿no? De transformación, de cambio, de justicia, ¿no? De reconciliación, ¿no? Y no quedarnos exclusivamente atados a nuestra propia tradición, a nuestro propio dogma, a nuestro propio marco teórico, conceptual, ¿no? Creo que ese desafío, humildemente, yo lo pienso, lo creo así, por eso lo comparto. Y quizás, bueno, no tenemos ya tiempo, pero si quieren le comparto, hay una canción que está en portugués, Sandra, está en brasilero, que se llama La Samba da Utopía. No sé si la escucharon, pero es una canción Me que acuerdo. habla de esto. ¿La conocen? ¿Sandra la conoce, La Samba de la Utopía? No me acuerdo, profe, cantámela un pedacito. A ver, acá se la pongo en el chat ahí, y a ver si la podemos poner, voy a ver si la puedo poner un poquito
Ahí la puse en el chat y voy a ver si la puedo reproducir aquí y compartir en la... Yo no soy muy ducho en esto, pero voy a ver si lo puedo compartir. Primero, a ver, compartir aquí y ver si... No te olvides de poner sonido, ¿no? A ver, sí, a ver. ¿Lo están viendo? Sí, se ve, pero no se escucha todavía. ¿Se escucha? No, es que tenías que haber puesto a tu derecha arriba en un cuadrito que decía que compartir sonido. Antes de... Tenés que salir y volver a hacer. A dejar así. ¿Cómo sería? Cuando abres, vas Sí. a tener una opción a la derecha arriba que diga compartir sonido o algo, audio o algo así. Y yo lo estoy escuchando todavía. A ver, voy a ver. Sí, Arriba, compartir sonido. sí, cuando abrís Sí. el compartir ahí a la derecha, arriba tiene que decir, si no, No lo veo, ¿eh? Compartir sonido, ahí está. ahí está, bien. Ahora, a ver. A ver, ¿está ahí? Ahora sí. A ver. Momento. Ahí va. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia.
Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Bueno, hasta ahí llegamos. Qué belleza, ¿eh? No la ¿Eh? conocía, profe, no ¿No la conocía. ¿No la conocía? Hermosa. Ah, No, no. ¿gustaron? ¿Gustaron? Alguna palabrita quizás en castellano no se entendía bien, pero porque solamente, pero creo que mayormente se entendía, ¿no? A ver qué dicen los demás. ¿Se entendía bien la poesía? Bueno, ahí le pasé el link de, si la quieren escuchar, que me pareció muy, muy bonita. Pareció lindo también para terminar, un poco como despedida de todo este trayecto, esta palabra utopía, ¿no? La utopía de un mundo mejor, del reino de los cielos, ¿no? De la tierra sin males, ¿no? Que es el mundo del reino de justicia que predicaron los profetas bíblicos y todos aquellos que luchan, ¿no? Y se comprometen con este mundo mejor. Bueno, muchas gracias, gente, por toda también la atención, sus aportes. Para mí ha sido muy, muy lindo y enriquecedor también. Y bueno, nos vemos, si Dios quiere, en el examen. Y espero los que faltan los trabajitos, por favor. Gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Muy bueno, muy, muy bueno. Esté atento que van a llegar, van a ir llegando. Bueno. Gracias, profe, un Gracias, placer. profe.